Aquí en el desierto, lo último que esperaba David era encontrarse con un perro. Pero ahí estaba, un perro caminando solo junto al camino. Al principio, David pensó que seguramente debía tener dueño cerca. Solo después, cuando decidió seguir al animal, se dio cuenta de que en realidad estaba solo. David se quedó algo confundido cuando vio a un gran labrador paseando por ahí. Se preguntaba qué hacía un perro como ese, solo, en medio de la nada. Estaban muy lejos de la ciudad y David mismo solo estaba ahí porque tenía que hacer un largo viaje de 6 horas para visitar a su madre en un pueblo cercano. Miró alrededor, buscando alguna señal de casas o personas, pero no había nada, ni fincas, ni construcciones, ni personas que pudieran ser el dueño del perro. Estaba claro que el pobre animal se había quedado solo. Como amante de los perros, David no pudo simplemente ignorarlo y dejarlo ahí. Se detuvo al lado del perro, bajó la ventanilla, y el perro enseguida metió las patas delanteras por la puerta del coche, pillando a David por sorpresa. Claramente, el perro estaba acostumbrado a los coches y a la gente. David pensó que no podría haber llegado tan lejos por su cuenta. Al examinarlo más de cerca, notó que el perro estaba bien cuidado y llevaba un collar grande, lo que indicaba que debía tener dueño. David se fijó en el collar, pero no encontró una etiqueta con información sobre el perro. Sin embargo, era posible que tuviera un chip de seguimiento. Ahora David tenía que decidir qué hacer. ¿Qué se supone que debía hacer con este perro? Claramente quería interactuar, pero cuando abrió la puerta trasera del coche, el perro retrocedió unos pasos y empezó a ladrar. El perro no parecía agresivo ni en peligro, solo quería llamar la atención de David. David se quedó pensando en qué hacer. Quería ayudar al perro porque cada vez estaba más convencido de que estaba completamente solo. La única solución que se le ocurrió fue meterlo en su camioneta y llevarlo al refugio de animales más cercano. Ahí podrían intentar localizar a su dueño, pero por mucho que lo intentara, el perro no quería subirse al coche, ni siquiera dejaba que David lo tocara. El perro probablemente tenía miedo de que lo obligara a entrar al coche. David, en ese momento, pudo haber decidido que no valía la pena complicarse y seguir su camino. Pero algo dentro de él lo detuvo. De repente, comprendió lo que quería el perro, que lo siguiera. Cada vez que David daba un paso hacia el perro, este también avanzaba, siempre en la misma dirección. El perro quería llevarlo a algún lugar, y la curiosidad de David creció. Miró en la dirección en la que el perro lo guiaba y rápidamente se dio cuenta de que no podría llegar en coche. Ese lugar solo se podía alcanzar a pie. Respiró hondo, cerró el coche y comenzó a seguir al perro. De inmediato, quedó claro que el animal apreciaba su compañía. Empezó a mover la cola y a girar la cabeza para asegurarse de que David lo seguía, con una expresión casi alegre en su cara. El perro lo estaba llevando a algún lugar específico y David tenía muchas preguntas. David ya había avisado a su madre que llegaría un poco más tarde, pero no tenía idea de cuánto tiempo le tomaría esta inesperada aventura. Con la confianza que ya había entre ellos, David vio su oportunidad. Con cuidado, extendió la mano y consiguió agarrar a Max por el collar. El perro, sorprendido, se quedó quieto, pero no intentó soltarse. Al tocar el collar, los dedos de David notaron que había algo grabado en él, el nombre Max. No había más detalles, pero sintió algo duro y desconocido dentro del collar, lo que despertó aún más su curiosidad. David no pudo evitar preguntarse qué era ese objeto y qué secretos escondía. Con determinación, decidió investigar más a fondo. Sacó su pequeña navaja, siempre lista para imprevistos, y la usó con cuidado para abrir la parte del collar que parecía diferente. Dentro, encontró un dispositivo pequeño y brillante. Lo giró en sus manos, notando que tenía puertos y botones, algo mucho más complicado de lo que esperaba de un simple collar. Al principio, pensó que podría ser un rastreador, lo cual tenía sentido considerando que Max estaba vagando solo. La idea de que su dueño podría rastrear su ubicación en cualquier momento le tranquilizó un poco. Eso explicaría por qué Max se veía tan confiado y seguro en sus pasos.
Sin embargo, al examinar el dispositivo más de cerca, David empezó a dudar de sus primeras suposiciones. No había coordenadas GPS ni luces que indicaran que el dispositivo estuviera enviando o recibiendo señales. En lugar de eso, encontró un pequeño altavoz y un puerto USB. Fue entonces cuando David se dio cuenta de que no tenía un rastreador en sus manos, sino una grabadora de voz. Y eso le hizo preguntarse, ¿por qué alguien querría grabar lo que veía o escuchaba el perro? La idea de que la aventura de Max estuviera siendo documentada lo desconcertó. Parecía algo inusual para un perro. Y cuando notó que el dispositivo tenía la capacidad de transmitir los registros, un escalofrío recorrió su espalda. ¿Podría alguien estar espiando sus movimientos en ese mismo momento? Este descubrimiento solo aumentó el misterio sobre el propósito de Max en ese bosque. Sosteniendo el dispositivo, David sintió que estaba en medio de un rompecabezas incompleto. La grabadora oculta en el collar de Max apuntaba a algo más grande de lo que podía imaginar. Lejos de desanimarlo, el descubrimiento solo reforzó la determinación de David de descubrir la verdad sobre el viaje de Max. A pesar de la ansiedad que sentía, decidió seguir adelante junto al perro. Max, ajeno a los pensamientos que inundaban la mente de David, continuó caminando con el mismo entusiasmo de siempre. El terreno se volvió más complicado, pero Max navegaba con una facilidad impresionante, como si conociera cada rincón de ese lugar. David, asombrado, no podía evitar preguntarse cuántas veces Max había recorrido esos caminos antes. El perro siempre encontraba la ruta más fácil, lo que sugería que conocía bien el terreno. A medida que avanzaban, David se mantuvo alerta. El misterio del collar y la grabadora de voz le pesaba en la mente, convirtiendo cada ruido y sombra en una posible señal de peligro. La seguridad con la que Max seguía adelante, en contraste con la creciente preocupación de David, lo hacía preguntarse qué les esperaba más adelante. De repente, el teléfono de David sonó, rompiendo el silencio del bosque. Sorprendido, vio el nombre de su madre parpadeando en la pantalla. ¿Cómo era posible que tuviera señal en un lugar tan remoto? Sin pensarlo mucho, respondió a la llamada. Al escuchar la preocupada voz de su madre, sintió un alivio momentáneo, pero cuando le contó sobre Max y el extraño dispositivo, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, su madre habló con una voz llena de preocupación, contándole una historia que había escuchado sobre un perro que llevaba a la gente al bosque y que nunca encontraban el camino de regreso. Las palabras de su madre le enviaron un escalofrío por la espalda, aunque intentó no tomárselo en serio. Sin embargo, no pudo sacarse esa historia de la cabeza mientras seguía caminando detrás de Max, que no parecía prestar atención al creciente nerviosismo de David. La ruta del perro se volvió más impredecible y el bosque cada vez más confuso. David comenzó a dudar de las intenciones de Max, y cuando se dio cuenta de que habían perdido el rumbo, el pánico se apoderó de él. Decidió que ya era suficiente y se detuvo, con la intención de regresar. Pero cuando comenzó a alejarse de Max, algo cambió. El perro, que hasta entonces había sido amistoso, empezó a ladrar con agresividad. Sorprendido, David se detuvo y miró a Max, pero ya no veía al mismo perro confiable. Ahora, Max estaba bloqueando su camino, mostrando una agresión que David no había notado antes. Con el corazón acelerado, David intentó retroceder, pero Max no lo dejaba. El cambio de actitud de Max fue brutal. De un momento a otro, el perro que hasta hace poco era un compañero se convirtió en una amenaza. David lo veía acercarse lentamente, enseñando los dientes, y el gruñido que resonaba en el bosque le helaba la sangre. Ya no era el Max que conocía. La agresividad en su postura dejaba claro que algo no iba bien. Los instintos de David le gritaban que huyera. Sin otra opción, se dio la vuelta y empezó a correr lo más rápido que podía, sin importar la dirección. Solo quería escapar de la amenaza que ahora representaba Max. Pero, para su sorpresa, no solo Max lo seguía, sino que parecía estar ganando terreno. El bosque denso se volvió un borrón mientras David corría impulsado por la adrenalina.
Durante lo que parecieron 10 eternos minutos, el sonido de la persecución se fue apagando, dándole una esperanza de que había dejado a Max atrás. Finalmente, se detuvo para recuperar el aliento, escuchando el silencio abrumador del bosque. Todo estaba tan quieto que por un momento pensó que había escapado del peligro inmediato, pero al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que estaba completamente perdido. Los árboles se veían iguales por todos lados, y los caminos, si alguna vez los hubo, se habían desvanecido. Una sensación desagradable se instaló en su estómago. Las palabras de su madre sobre la leyenda del perro que llevaba a la gente al bosque y no les permitía regresar le vinieron a la mente. Sacó su teléfono con la esperanza de encontrar una señal, pero no había ni una barra. El aislamiento lo golpeó con toda su fuerza. Estaba solo, sin forma de conectarse con el resto del mundo. El sol empezaba a ponerse y las sombras del bosque se alargaban, anunciando la llegada de la noche. David sintió el pánico apoderarse de él. Necesitaba encontrar un refugio, pero no tenía idea de a dónde ir. Empezó a vagar sin rumbo por el bosque cada vez más oscuro, sus ojos tratando de penetrar la creciente oscuridad. Cada crujido de las ramas bajo sus pies aumentaba su sensación de vulnerabilidad. Justo cuando la desesperación comenzaba a apoderarse de él, una tenue luz apareció en la distancia. El corazón de David dio un vuelco. Una luz significaba civilización y tal vez seguridad. Se dirigió hacia ella con determinación, y poco a poco, la luz reveló una pequeña cabaña. El alivio lo invadió al ver las paredes de madera y las ventanas iluminadas que proyectaban un cálido resplandor en la oscuridad. Se acercó con la intención de llamar a la puerta, pero algo lo detuvo. Recordando su reciente experiencia con Max, la cautela se apoderó de él. Decidió espiar por la ventana antes de hacer cualquier movimiento. Usando el tenue brillo de su teléfono, David trató de ver qué o quién estaba dentro de la cabaña. Lo que vio en la pantalla de su teléfono lo dejó con el corazón latiendo a 1000 por hora. Había grabado algo inquietante dentro de la cabaña, algo que levantaba más preguntas de las que respondía. Decidió que tenía que irse inmediatamente, pero justo cuando estaba a punto de retirarse, su teléfono mostró que había conexión Wi-Fi. Fue un salvavidas inesperado. Sin dudarlo, se conectó y envió su ubicación y el video que había grabado, esperando que alguien pudiera ayudarlo, pero su alivio fue breve. En cuanto terminó de enviar el mensaje, la conexión Wi-Fi se cortó abruptamente. La puerta de la cabaña se abrió de golpe y escuchó una voz gritar: «Atrápenlo». No lo pensó dos veces, salió corriendo hacia la oscuridad del bosque. El ruido de la persecución lo siguió, y lo peor fue escuchar un ladrido que conocía demasiado bien. Max lo perseguía. Cuando miró por encima del hombro, vio la figura de Max acercándose rápidamente, impulsado por una furia desconocida. Sin otra opción, David se detuvo y enfrentó al perro. Se preparó para el ataque, su corazón latiendo con fuerza, pero justo cuando Max estaba a punto de morder, algo cambió. El perro se detuvo, lo olfateó y en sus ojos apareció un destello de reconocimiento. Max dejó de gruñir y su postura agresiva dio paso a la curiosidad. David, aliviado, entendió que Max ya no lo veía como una amenaza, sino como un amigo. Con rapidez, arrancó un pedazo de su camisa, lo empapó en la sangre de una herida que tenía en la rodilla y se lo dio a Max. El perro tomó el trapo y se dirigió de vuelta a la cabaña. David, ahora solo en la oscuridad del bosque, había ganado un tiempo precioso. Todo lo que podía hacer era esperar que su mensaje hubiera llegado a tiempo. Por lo que pareció una eternidad, esperó, hasta que el sonido distante de un helicóptero rompió el silencio de la noche. David sintió un alivio inmenso cuando la luz del helicóptero iluminó la cabaña en medio de la oscuridad. La policía actuó rápido y sin hacer mucho ruido, sorprendiendo al tipo que estaba dormido adentro. Lo arrestaron enseguida, y poco después, David empezó a escuchar voces que lo llamaban. Sabía que todo había terminado. Cuando llegaron a la comisaría, el ambiente estaba lleno de agitación. David, Max y el hombre misterioso fueron llevados por los pasillos, y aunque David se sentía aliviado, también tenía cierta aprensión.
Max, como si entendiera la gravedad de lo que pasaba, se mantuvo cerca de David, tranquilo. En la sala de interrogatorios, David contó su historia con todos los detalles, desde cómo conoció a Max hasta el descubrimiento de la cabaña. El hombre detenido no dijo casi nada, pero las pruebas encontradas en su casa hablaban por sí solas. Era evidente que llevaba tiempo involucrado en actividades ilegales, cazando animales raros para venderlos en el mercado negro. La casa del tipo estaba llena de trofeos que demostraban claramente sus crímenes. Había convertido el bosque en su propio coto de caza, usando a Max como una herramienta más para atraer animales. Las pruebas eran irrefutables, y eso selló su destino. Max, quien había sido solo una pieza en los planes de este hombre, ahora recibía reconocimiento por su impresionante entrenamiento. Lo que alguna vez fue una habilidad para atraer animales, había sido usada esta vez para atraer a David, aunque sin que éste lo supiera. La historia del entrenamiento de Max y su participación involuntaria en todo este embrollo hizo que la policía viera al perro bajo una nueva luz. Con el tipo enfrentándose a cargos serios, la atención se centró en qué pasaría con Max. La policía, conmovida por la historia y el vínculo entre David y Max, tenía la esperanza de encontrarle un nuevo hogar, donde su inteligencia y habilidades pudieran ser aprovechadas de manera positiva, quizás incluso en el servicio. Cuando la investigación terminó, todos esperaban que Max pudiera comenzar una nueva vida, dejando atrás las sombras de su pasado.